Me imagino que podré empezar. Bueno, yo soy Ignacio, vicario parroquial de la parroquia de la Visitación. No os preocupéis que a las 2 esté comiendo, ¿eh? Me han dejado poco tiempo, pero intentaré resumir lo máximo posible. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que dice que el mucho estudiar cansa y embota la mente. Entonces lleváis desde las 9:30 de la mañana recibiendo datos, información. Entonces no se trata de embotar la mente, sino de daros unas pinceladas sobre la Iglesia, ¿no? Si preguntásemos a cada uno, es decir, ¿qué pensáis que es la Iglesia? O cómo definiréis la Iglesia, seguro que saldría una opinión diferente por cada uno de los que estamos aquí. A la Iglesia se le puede poner muchos adjetivos, ¿no? Yo os voy a hablar en concreto de la Iglesia como madre y maestra, ¿no? Que es el título de la charla. Para empezar, lo que se han repartido es una homilía del Papa Francisco del año pasado que habla precisamente de este tema. De hecho, vamos a empezar leyéndola y después ya comentamos el texto. Dice: queridos hermanos y hermanas, buenos días. En las anteriores catequesis destacamos muchas veces que uno no se convierte en cristiano por sí mismo, con sus propias fuerzas, de forma autónoma, ni se convierte uno en cristiano dentro de un laboratorio, sino que se es generado y se crece en el interior de ese gran cuerpo que es la Iglesia. En este sentido, la Iglesia es verdaderamente madre, nuestra madre de Iglesia, qué bello llamarla así, nuestra madre de Iglesia. Una madre que nos da la vida en Cristo y que nos hace vivir con los demás hermanos en la comunión del Espíritu Santo. En su maternidad, la Iglesia tiene como modelo a la Virgen María, el modelo más bello y más alto que puede ser. Es lo que ya las primeras comunidades cristianas han destacado y el Concilio Vaticano II expresó de forma admirable. La maternidad de María es ciertamente única, singular, y se ha cumplido en la plenitud de los tiempos, cuando la Virgen dio a luz al Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo. Y sin embargo, la maternidad de la Iglesia se pone en continuidad con la de María, como prolongación en la historia. La Iglesia, en la fecundidad del Espíritu, continúa generando nuevos hijos en Cristo, siempre en la escucha de la palabra de Dios y en la docilidad a su diseño de amor. La Iglesia es madre. El nacimiento de Jesús en el seno de María es el preludio del nacimiento de todo cristiano en el seno de la Iglesia, desde el momento que Cristo es el primogénito de una multitud de hermanos. El primer hermano es Jesús, nacido de María, que es el modelo, y todos los demás hemos nacido de la Iglesia. Comprendemos entonces que la relación que une a María y a la Iglesia es muy profunda. Mirando a María descubrimos el rostro más bello y tierno de la Iglesia. Mirando a la Iglesia reconocemos las características sublimes de María. Los cristianos no somos huérfanos, tenemos a una madre, tenemos a nuestra madre. Esto es grande, no somos huérfanos, la Iglesia es madre, María es madre. La Iglesia es nuestra madre porque nos ha dado a luz en el bautismo. Cada vez que bautizamos a un niño se convierte en hijo de la Iglesia. Y desde aquel día, como mamá cuidadosa, nos hace crecer en la fe y nos indica, con la fuerza de la palabra de Dios, el camino de la salvación, defendiéndonos del mal. La Iglesia ha recibido de Jesús el tesoro precioso del Evangelio, no para quedárnoslo, sino para darlo generosamente a los demás, como hace una madre. En este servicio de evangelización se manifiesta de modo especial la maternidad de la Iglesia, comprometida como una madre en ofrecer a sus hijos el alimento espiritual que alimenta y fructifica nuestra vida cristiana. Todos, por tanto, estamos llamados a acoger con la mente y el corazón abiertos la palabra de Dios que la Iglesia dispensa todos los días, porque esta palabra tiene la capacidad de cambiarnos desde dentro. Solo la palabra de Dios tiene esta capacidad de cambiarnos, de transformarnos desde dentro, de nuestras raíces más profundas. Tiene este poder la palabra de Dios. ¿Y quién nos da la palabra de Dios? Nuestra Madre de Iglesia. Nos amamanta desde niños con esta palabra, nos alimenta toda la vida con esta palabra. Esto es grande. Es la Madre Iglesia la que con la palabra de Dios nos cambia desde dentro. La palabra de Dios que nos da la Madre Iglesia nos transforma, hace que nuestra humanidad no palpite según la carne, sino según el Espíritu. En sus cuidados maternos, la Iglesia se esfuerza en mostrar a los creyentes el camino que hay que recorrer para vivir una existencia fecunda de alegría y de paz, iluminados con la luz del Evangelio y sostenidos por la gracia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Podemos orientar nuestras elecciones al bien y atravesar con valentía y esperanza los momentos de oscuridad y los senderos más tortuosos que existen en la vida. El camino de salvación, a través del cual la Iglesia nos guía y nos acompaña con la fuerza del Evangelio y el apoyo de los sacramentos, nos da la capacidad de defendernos del mal. La Iglesia tiene la valentía de una madre que sabe defender a sus propios hijos de los peligros que derivan de la presencia de Satanás en el mundo, para llevarnos al encuentro con Jesús. Una madre siempre defiende a los hijos. Esta defensa consiste también en la exhortación a estar vigilantes, vigilar contra el engaño y la seducción del maligno. Porque aunque Dios ha vencido a Satanás, éste vuelve siempre con sus tentaciones. Lo sabemos todos nosotros. Hemos sido tentados, somos tentados. Él viene como león rugiente y da vueltas buscando a quien devorar, dice Pedro.
Nos corresponde a nosotros el no ser ingenuos, vigilar y resistir firmes en la fe, resistir con los consejos de la madre, resistir con la ayuda de la madre. Como buena madre siempre acompaña a sus hijos en los momentos difíciles. Queridos amigos, esta es la Iglesia. Esta es la Iglesia que amamos todos, la que amo yo. Una madre que tiene en el corazón el bien de sus hijos, que es capaz de dar la vida por sus hijos. No debemos olvidarnos que la Iglesia no somos los sacerdotes, obispos, sino que somos todos. ¿De acuerdo? Todos somos hijos, pero también madre del resto de cristianos. Todos los bautizados, hombres y mujeres, unidos, somos la Iglesia. ¿Cuántas veces en nuestra vida no damos testimonio de esta maternidad de la Iglesia, de esta valentía materna de la Iglesia? ¿Cuántas veces somos cobardes? Confiémonos a María para que ella, como madre de nuestro hermano, el primogénito Jesús, nos enseñe a tener su mismo espíritu materno hacia nuestros hermanos con la capacidad sincera de acoger, de perdonar, de dar fuerza, de infundir confianza y esperanza. Que esto es lo que hace una madre. Gracias. Este mensaje, esta catequesis que dio el Papa, es la base de esta charla de la Iglesia como madre y maestra. La Iglesia, ya digo que podemos ponerle muchos adjetivos. Cada uno sabe en el momento en el que esté en su fe. Da igual la situación en la que estéis ahora mismo. Da igual cuál sea vuestra situación de fe. Da igual cuál sea vuestro conocimiento de Jesucristo o vuestro arraigo en la Iglesia. De lo que se trata es de, a partir de hoy, echar raíces en esta Iglesia que define el Papa como madre y maestra, ¿no? Una madre que lo que hace es educar y alimentar, ¿no? Entre otras cosas, primero decía el Papa, para defendernos de esas tentaciones que el mundo nos ofrece, ¿no? Dice, somos tentados, todos tenemos esa experiencia, ¿no? La experiencia de ser tentados. La Iglesia, como decía el Papa, a través de esa palabra que nos regala, del Evangelio de cada día, lo que está haciendo es alimentar precisamente la defensa que podemos tener. Si no, seríamos como una barca en mitad del océano, es decir, un barco que va a la deriva, ¿no? Que se deja influenciar y al final el problema cuál es, que nos hacemos vulnerables a cualquier influencia que nos pueda venir desde fuera. Y la Iglesia, como madre y maestra, lo que está haciendo es velar por sus hijos, ¿no? Y nosotros, que somos sus hijos, está velando y está educándonos. Por eso digo que da igual el punto en el que esté cada uno, ¿no? Pero lo que sí que importa es que tenéis la oportunidad ahora mismo, si estáis aquí, imaginaos porque ya tenéis la fecha de boda, si no sería un poco raro, pero si no, por lo menos lo tendréis más o menos en la cabeza. Es decir, tenéis la posibilidad de, en esta última etapa de vuestro noviazgo, iluminarlo desde esta luz que da la Iglesia, ¿no? Iluminar esta última etapa de vuestro noviazgo y sobre todo vuestro futuro matrimonio a la luz de la Iglesia como madre y maestra. Sobre todo dejándoos educar, ¿no? Dejándoos es decir, tocar por esa palabra que decía el Papa, que tiene la capacidad de transformarnos desde dentro. Bueno, la palabra de Dios, el Evangelio, no es una palabra pronunciada hace 2000 años, lo que dijo Jesús sin más, sino que, como dice la carta a los Hebreos, dice que la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Si nos creemos eso realmente, si nos creemos que el Evangelio tiene algo que decirnos en nuestra vida, y sobre todo en vuestra vida matrimonial, será algo que ilumine también vuestro amor. Es decir, el día de vuestra boda, lo que va a suceder es que os vais a convertir en una imagen, ¿no? Es decir, el marido recibe la imagen de Cristo y la mujer la imagen de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del marido y de la mujer? Pues la misma misión que Cristo ha tenido hacia la Iglesia, Cristo se entrega a la Iglesia entregando su cuerpo y derramando su sangre. Esa es la misión del marido, es decir, entregar la vida por su mujer y viceversa, ¿no? Es decir, es una entrega mutua, ¿no? Es la acogida también del don del otro. ¿Y eso quién lo enseña? Nos lo enseña la Iglesia, porque es maestra, ¿no? Vosotros habéis recibido ya una vocación, es una vocación al amor, ¿no? El matrimonio, que no se nos olvide, es una vocación al amor. Pero todos hemos recibido una vocación común, una vocación a la santidad. El día de nuestro bautismo, hacía referencia al Papa también en el texto, hemos recibido una vocación, que es la vocación a la santidad, que después se concreta en una vocación concreta, ¿no? La palabra vocación viene del latín, que significa llamada, es decir, Dios nos llama a ser santos. El ser santos no solamente para algunos, ¿no? Es decir, los que han sido canonizados, el ser santos es una vocación que hemos recibido cada uno de los bautizados. Es decir, que se concreta en un camino concreto, ¿sí? La vida matrimonial, la vida consagrada, la vida sacerdotal, es decir, dependiendo de la llamada que cada uno haya recibido, y se concreta en ese punto. La Iglesia, como madre, ¿qué hace? Nos está alimentando. ¿Alimenta a sus hijos cómo?
nos alimenta fundamentalmente a través de los sacramentos y a través de la palabra. Hacía referencia el Papa en el texto, la referencia al alimento de la Eucaristía, ¿no? Que se nos da el cuerpo y la sangre de Cristo como alimento verdadero, ¿no? De hecho, el Concilio Vaticano II define la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana, ¿no? Y sobre todo fuente y culmen de la vida también matrimonial, dice, porque está asentada en una tercera persona. De hecho, el matrimonio, si creéis que era cosa de dos, estáis equivocados, no es cosa de dos, es cosa de tres. Es decir, Dios tiene que estar en el centro. Y la alimenta con ese obrar cristiano al que hacía referencia el Papa. Para poder vivir en plenitud vuestro matrimonio, ¿no? Es decir, hay que pronunciar siempre dos palabras. Yo siempre que celebro una boda se lo digo a los novios. Hay dos palabras que no podéis dejar de pronunciar jamás, ¿no? Y de hecho, no esperéis a estar casados. Empezad ya hoy, esta noche. Todas las noches podéis pronunciar la palabra gracias y la palabra perdón. Es decir, dos palabras que son esenciales. ¿Por qué? Porque hacen reconocer, en primer lugar, mi humildad y mi miseria, y hace reconocer en el otro, es decir, una gratitud, algo que he recibido del otro. Entonces, cuando pronunciéis todos los días esa palabra y encontréis un motivo por el que dar gracias y pedir perdón, es cuando podréis crecer, ¿no? Y el matrimonio tiene que ir creciendo siempre en dos aspectos, ¿no? Ir creciendo tanto humana como espiritualmente, es decir, ir creciendo en virtud, ir creciendo en conocimiento del Señor. Y si eso está asentado, es decir, el día de mañana, es decir, llegará la noche y haya pasado lo que haya pasado, como decía el Papa, aunque hayan volado los platos y nos hayamos tirado los platos en la cabeza, podremos reconciliar con estas dos palabras. Y la Iglesia nos está educando a decir esas palabras. La palabra perdón, ¿dónde nos enseña a decirla? En el sacramento de la confesión, en la penitencia. Cada vez que entramos en el confesionario, la Iglesia nos está educando a, reconociendo nuestra propia miseria, nuestro pecado, nuestra fragilidad, a pronunciar esa palabra perdón, ¿no? Y recibimos el perdón de Dios. Si llevamos esa palabra perdón al matrimonio, sucederá lo mismo. Y la palabra gracias nos enseña a pronunciarla en la Eucaristía. De hecho, la palabra Eucaristía en griego significa precisamente eso, acción de gracias, ¿no? Entonces nos está educando, ¿no? Educa el corazón de la persona, educa a la persona en sí misma, ¿no? No facetas sueltas de la vida, sino a la persona en su integridad, ¿no? Es decir, es cuerpo, alma y espíritu. Y educa a la persona, educa al matrimonio y nos da esos mandamientos, que los mandamientos podemos verlos como una serie de prohibiciones que la Iglesia nos da. No es así. Es decir, los mandamientos es el camino que nos aseguran que nos va a llevar al encuentro con el Señor. Es verdad que todos los mandamientos, casi todos los mandamientos están puestos en negativo, ¿no? No matarás, no robarás, ¿no? Pero, es decir, son como las señales de tráfico de la carretera. Es decir, si pone que no puedes ir a más de 90 es porque si vas a más de 90 tienes un peligro grande de salirte a la carretera y estrellarte. Es decir, por los mandamientos es lo mismo. Es decir, son esas señales de tráfico que se nos ponen delante para que podamos ir hacia el encuentro con el Señor y que humanamente también nos están educando. Es decir, si lo pensamos, es decir, si todo el mundo, creyentes o no creyentes, cumpliesen los 10 mandamientos, es decir, el 99,9% de los problemas de este mundo se habrían solucionado. No habría guerras, no habría egoísmo, no habría tantos problemas que estamos viendo. Es decir, son mandamientos que están basados también en la ley natural, ¿no? Por eso en vuestro matrimonio es esencial también y que viváis esto de una forma conjunta, ¿no? Yo siempre animo a los novios, a los matrimonios, a rezar juntos, ¿no? A que descubráis esa belleza de la Iglesia de la que hablaba el Papa en el documento. Es decir, pues a que aprendáis a rezar juntos, ¿no? Sí, porque si recéis juntos, no solamente estaréis creciendo y apoyando esa espiritualidad en una humanidad, sino que estaréis edificando una gran humanidad, ¿no? Y cuando vemos una gran humanidad, lo que estamos viendo en definitiva es que esa humanidad siempre habla de Dios. Es decir, una gran humanidad, en definitiva, no deja de ser un reflejo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, como dice el libro del Génesis, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, con lo cual esa gran humanidad, es decir, lo que está haciendo es recibir esa imagen y semejanza y poder llevar a los demás. Es decir, ser reflejos del amor de Dios, ¿no? Que es, en definitiva, a lo que hace referencia el Papa, ¿no? Por eso yo os animo, ¿no? Decía que veáis, ¿no? Que ya vayáis pensando, que vayáis rezando, lo que vayáis reflexionando. Es decir, cómo el día de vuestro matrimonio el marido se va a convertir, os vais a convertir los maridos en imagen de Cristo y las mujeres en imagen de la Iglesia, ¿no? Y la entrega mutua tiene que ser de la misma manera, igual que Cristo se ha entregado a la Iglesia y la Iglesia se entrega a Cristo, ¿no? Y ahí tenéis el 99,9% de vuestras posibilidades de que el matrimonio triunfe. Dificultades, muchas, vais a tener muchas dificultades en el matrimonio, crisis, todas las que queráis, sí, pero la Iglesia sigue siendo madre maestra y os podrá seguir acompañando cada día, ¿no? Para poder superar esas, no sé si os han hablado ya del COFO, ¿no? No sé si del Centro de Orientación Familiar, pero hay muchos recursos, ¿no? Que la Iglesia pues pone
profesionales al servicio de los matrimonios, de las familias, para que puedan ir superando esas dificultades, pero siempre a la luz de un amor, de un amor que es mayor, un amor que supera incluso nuestro propio deseo, ¿no? Es el amor de Dios. De hecho, San Juan, ya termino con esto y os vais a comer. Cuando San Juan define el amor, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Nosotros lo único que hacemos es corresponder a un amor previo. Y el amor que os vais a tener vosotros es un amor que no es vuestro, es un amor que recibís de Dios y se canaliza a través de vosotros para entregarlo a vuestro marido y a vuestra mujer, ¿no? Y ahí tenéis, es decir, una de las pruebas de que Dios está actuando en nuestras vidas, ¿no? Es decir, un amor que supera nuestro propio deseo. O sea, imaginar ese amor en qué consiste. Es un amor de un Dios que se ha hecho carne, se ha hecho hombre como nosotros, ha querido pasar por la pasión, por la muerte y por la resurrección, y no solamente eso, sino que se ha querido quedar en la Eucaristía para acompañarnos, ¿no? Para que podáis acudir todos los días a Él. Y vuestras dificultades, vuestros éxitos, vuestros proyectos, vuestras ilusiones, que todos los días las podéis poner a los pies del Señor y a los pies de la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia, de hecho hablaba el Papa de la imagen entre la Iglesia y María, ¿no? Acudir mucho en vuestro noviazgo, esta última etapa, en vuestro matrimonio, a la Virgen María, ¿no? Porque María es madre, ¿no? Y madre que es, de hecho, la rosaria que hoy celebramos, el Inmaculado Corazón de María, ¿no? Podemos acogernos a ese corazón inmaculado que lo que hará será interceder todos los días por vuestro matrimonio. No os aburro más, estaréis cansados, terminamos la mañana, ya os podéis ir a comer. A las 4 creo que habéis quedado, es que se han ido todos encargados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.